En 1687, en Inglaterra, Isaac Newton descubre sus tres leyes. Con estas tres leyes, el hombre comenzó la conquista del espacio. El mundo de la física es el mundo de las fórmulas. Gracias a ella, el mundo goza de la tecnología. Bienvenidos al mundo de la física. Nuestro tema de esta clase lleva por título Principio de homogeneidad. Comenzamos entonces nuestra clase de física con el tema, como dijimos anteriormente, principio de homogeneidad. Para este tema es necesario aprenderse bien estas fórmulas de las ecuaciones dimensionales, que ya las vimos la clase anterior. Recordemos, el área era longitud al cuadrado, el volumen era longitud al cubo, la velocidad longitud por el tiempo a la menos 1, aceleración longitud por el tiempo a la menos 2, fuerza longitud por la masa por el tiempo a la menos 2, trabajo longitud al cuadrado por la masa por el tiempo a la menos 2, energía longitud al cuadrado por la masa por el tiempo a la menos 2, igual a las anteriores, ¿no? A las dos anteriores. Calor longitud al cuadrado masa por tiempo a la menos 2 también son iguales, ¿no? La potencia longitud al cuadrado masa por el tiempo a la menos 3, presión longitud a la menos 1, masa por el tiempo a la menos 2, velocidad angular tiempo a la menos 1 y aceleración angular tiempo a la menos 2. Pero ahora vamos a agregarle dos fórmulas que hay que estudiarlas también. Va a ser muy necesario para la resolución de ejercicios. La primera de ellas es la densidad. Su fórmula es longitud a la menos 3 por la masa. A repasar esto. Y la frecuencia, que es el tiempo a la menos 1. Parecida o prácticamente igual a la ecuación dimensional de la velocidad angular. Veamos a continuación las propiedades. Hay que estudiar las fórmulas anteriores. Propiedades. Esto hay que tomarlo bastante en cuenta para la resolución de ejercicios. La ecuación dimensional de un número, de un ángulo, de un exponente o razón trigonométrica es igual a 1. Los números son adimensionales. ¿Qué significa que los números sean adimensionales? Que los números nos van a dar siempre en estos ejercicios un valor igual a 1. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a verlo acá a continuación. Con este principio llamado principio de homogeneidad. ¿Qué nos indica el principio de homogeneidad? Que solo se pueden sumar o restar cantidades homogéneas. Cantidades homogéneas significa la misma magnitud. Por ejemplo, los bueyes se utilizan mucho en la agricultura. Son muy fuertes, son muy potentes. Un buey, por ejemplo, en edad ya muy desarrollada, puede alcanzar los 500 watts de potencia. Es bastante fuerte. Uno intermedio, 200 watts, y uno más pequeño, 100 watts. Entonces, estos valores yo los puedo sumar o restar. Por ejemplo, acá puedo decir 500 watts más 200 watts. O sea, si yo utilizo dos bueyes, voy a tener una potencia de 700 watts. Y si le agrego uno más, serían 800 watts. Supongamos que este último buey más bien me estorba, me perjudica el trabajo de estos dos bueyes. Entonces le resto acá, sería 500 más 200 nos daría 700 menos 100, 600 watts, ya que este buey más bien nos estaría perjudicando. Bueno. Bien, entonces acá tendríamos
500 watts más 200 watts menos 100 watts nos da 600 watts. Hemos sumado y hemos restado. ¿Pero por qué razón? Porque es la misma, está referida a la misma magnitud, potencia. El primero es potencia y se mide en watts, el segundo también es potencia, se mide en watts, el tercero en potencia, en watts, y la respuesta obviamente va a salir en watts. O sea, la magnitud, la primera magnitud es igual a la segunda magnitud, igual a la tercera magnitud, y nos da como resultado esa misma magnitud. Todas las magnitudes van a ser iguales, todas. No puedo sumar ni restar una magnitud con otra diferente. Yo no puedo sumar, por ejemplo, 500 watts con 200 metros. ¿Por qué? Porque son magnitudes diferentes. Tienen que ser las mismas magnitudes, o sea, tienen que ser homogéneas. Solo cuando son iguales se pueden sumar o restar. Por lo tanto, las magnitudes deben ser iguales. Nótese que no digo los números, las magnitudes. Si acá es 500, acá es 200, 100, 600. ¿Qué vamos a hacer entonces en este tipo de ejercicios? Vamos a eliminar los números. Los vamos a considerar adimensionales y le vamos a dar un valor igual a 1. O sea, esto va a ser 1, esto 1 y esto 1 y esto también 1. De ahí sale la fórmula de Fourier. Fourier es el matemático que descubrió esta fórmula, que hoy en día se aplica mucho para el descubrimiento de nuevas fórmulas. Fourier nos decía lo siguiente, que si tenemos una magnitud y la sumamos con un valor de la misma magnitud, nos va a dar un resultado que va a ser igual a otro valor de la misma magnitud menos otro valor también de esa misma magnitud. Las cuatro tienen que ser de la misma magnitud, o sea, iguales. Por lo tanto, la fórmula dimensional del primero lo ponemos entre corchetes, más la fórmula dimensional del segundo, entre corchetes, la fórmula dimensional del segundo, la fórmula dimensional del tercero, la fórmula dimensional del último. Los cuatro tienen que ser iguales. ¿Qué significa esto? Que cuando veamos ejercicios, si encontramos el más, lo convertimos en igual. Este igual, bueno, pasa como igual, y si hay un menos, también lo convertimos a igual. ¿Cómo se explica eso? Muy fácil. Es que todos deben ser de la misma magnitud. Si uno es potencia, el segundo será potencia, el tercero potencia y el cuarto potencia. Si el primero es masa, el segundo también será masa, el tercero será masa y el cuarto será masa. Todos tienen que ser iguales, o sea, de la misma magnitud. Sin considerar el número, recuerden, los números los vamos a cancelar porque lo vamos a hacer valer igual a 1. De acuerdo a este concepto, entonces vamos a ver los ejercicios a continuación. Ejercicios resueltos. Vamos a ir de a pocos para poder entender esto. Recuerden, para poder resolverlo es muy importante que el estudiante haya memorizado bien las fórmulas o las ecuaciones dimensionales que les di al comienzo, todas ellas. Hay que estudiarlas para poder resolver estos ejercicios, si no, no se pueden resolver. Veamos el ejercicio número 1. Bueno, si se trata de una ecuación dimensional, hay que hallar una incógnita. Vamos a ponerle X en todos los ejercicios para hacerlo más fácil. Esto se lee así: hallar la ecuación dimensional de X. Si B es el volumen, C es el tiempo. Abajo nos dan una ecuación, F por R más X por C menos 4B igual a... Esto se llama coseno de 20 grados, que es un número en realidad, ¿no? Todo esto, coseno de 20 grados. Esto se va a anular después, por D. Acá está la X, que es lo que queremos hallar, ¿no? Vamos a hallarlo ahora y vamos a aplicar la fórmula de Fourier, la que acabamos de ver hace unos instantes.
Entonces acá tenemos f por r más x por c menos 4b igual a coseno de 20 grados por d. Lo primero que hay que hacer siempre, bueno, acá no hay una regla exacta, pero bueno, esa es la técnica que yo aplico. Lo primero es encontrar las dimensiones de b y de c, así se le llama, las dimensiones de b y de c. Me dan b, que es el volumen, acá anotamos b, volumen, c, el tiempo, acá anotamos c, tiempo. Entonces, si yo ya he estudiado, entonces yo sé que el volumen es igual a la longitud al cubo. Pongo acá al costadito longitud al cubo para reemplazar. C es el tiempo, lo que me dan como dato, ¿no? Ya por fórmula sé que el tiempo es simplemente t, nada más. Ya tenemos estos dos datos. Ahora aplicamos el principio de homogeneidad. Observen, acá tenemos f por r. Lo ponemos entre corchete. F por r entre corchete. ¿Ven? Facilito. Acá tenemos x por c. Aquí abajo lo ponemos igualito, x por c, pero entre corchete. Aquí tenemos 4b. Aquí abajo lo ponemos 4b entre corchetes. Y acá coseno de 20 grados por d. Coseno de 20 grados por d, entre corchetes también. Cada término, acá hay 1, 2, 3 y 4 términos. 1, 2, 3 y 4 términos entre corchetes. Recuerden, les dije que este más se convierte en igual, acá está. Este menos se convierte en igual. El igual, bueno, sigue siendo igual. ¿Correcto? Siempre en estos ejercicios, cuando vean el más o el menos, lo convierten en igual. Y cada uno de los términos lo ponen acá abajo entre corchetes. Ahora lo que hay que hacer es ubicar los datos. A mí me dan B como dato, que es el volumen, y C, el tiempo. Busco acá abajo en los corchetes donde está B y donde está C. B está aquí, ¿ve? Lo resalto. O los hago un circulado. Y aquí tenemos C. Le hago también un circulado. Entonces, a ver, acá tenemos 1, 2, 3 y 4 corchetes. Los datos están en el segundo corchete y en el tercer corchete, como se dan cuenta. Inclusive acá está la X, ¿ven? Para resolverlo. Por lo tanto, yo voy a trabajar solamente con el segundo corchete y con el tercer corchete. El primero y el último lo descarto porque no tiene ningún dato. Entonces solamente trabajo con el segundo y el tercer corchete. Observen lo que ocurre a continuación. ¿Se dan cuenta? Solo el segundo corchete y el tercer corchete. Acá bajamos. X por C entre corchetes igual, entre corchetes 4 por B. Y entonces reemplazamos. Siempre la X en este tipo de ejercicios va a estar entre corchetes. Ecuación dimensional de X, que es lo que nos piden, lo dejamos entre corchetes y reemplazamos C. En lugar de C voy a poner su fórmula dimensional T. C es el tiempo, sea T. Acá en lugar de C pongo T. Igual aquí, nótese que acá hay un 4. Y ya hemos dicho que los números son adimensionales. Se cancelan porque sale 1. Ya no lo tomamos en cuenta. Ese 4 desaparece. Lo tachamos simplemente. Y esta B lo reemplazamos por su fórmula dimensional. Aquí lo tenemos, B es el volumen, longitud al cubo. Entonces B lo reemplazamos por longitud al cubo. B lo reemplazamos por longitud al cubo. ¿Se dan cuenta? Ahora despejamos la ecuación dimensional de X. Acá lo ponemos
ecuación dimensional de x igual, y este tiempo que está multiplicando pasa abajo a dividir. Este tiempo pasa abajo a dividir. Nos quedaría así. T en el denominador, ven acá está, L al cubo sobre T. Y le he puesto un 1 porque se sobreentiende que es más 1 cuando no tiene exponente. ¿Y por qué le pongo el más 1? Para poderlo subir. Finalmente acá dejamos el L al cubo. Y este T a la más 1 pasa arriba como T a la menos 1. Respuesta del ejercicio, ecuación dimensional de x igual a longitud al cubo por el tiempo a la menos 1. Esa es la respuesta final. Veamos el ejercicio número 2. Acá nos dicen, si D es densidad y F fuerza, hallar la ecuación dimensional de x. Nos dan como datos la siguiente ecuación, D sobre 122, tenemos D sobre 122 más, esto se lee tangente de 30 grados, que es un número, así que esto se elimina, no hay problema, por A menos 18 por X por F igual a 5B. Lo primero que hacemos, como en el ejercicio anterior, es determinar las dimensiones de D y F. Nótese que acá D dice que es densidad y F fuerza. Entonces aquí vamos a poner las fórmulas dimensionales de la densidad y de la fuerza. D es la densidad, dicen como dato, y F la fuerza. Pensando un poco, densidad es L a la menos 3 por M. Y la fuerza es longitud por masa por el tiempo a la menos 2. Esta es la primera parte siempre para poder entender y poder resolver el ejercicio un poco más de manera un poco más sencilla. Entonces aplicamos acá el principio de homogeneidad. ¿Qué tenemos que hacer? Ya saben, ¿no? Primero hay que ver los términos. Acá tenemos un término. Acá tenemos el segundo. ¿Correcto? Acá tenemos el tercer término. Y aquí tenemos el último término. Ahí tenemos los 4 términos. Los ponemos entre corchete. 1, 2, 3 y 4 términos. Observen acá abajo. El primer término entre corchetes, D sobre 122. El segundo término es tangente de 30 grados por A. Esta es una razón trigonométrica. Se lee tangente de 30 grados por A. Entre corchetes. El tercer término también entre corchetes, 18x por F, entre corchetes, ¿ven? Y el último término, 5b, entre corchetes. Y recuerden, todos se van a convertir en iguales. Igual, igual, igual. Donde había, por ejemplo, un más y un menos, aquí había un más, se convierte en igual. Aquí había un menos, se convierte en igual. Bueno, este es igual ya. Acá va a ser igual, igual, igual. Aplicando la fórmula de Fourier, lo convertimos en iguales. Aquí igual era un más, acá era un menos, igual. Y acá, bueno, ya era igual, ¿no? ¿Correcto? Y luego, a continuación, vamos a ver dónde están los datos que nos dan. Hay que ubicar esos datos. Recuerden que esto es muy importante para saber qué corchetes vamos a escoger. Tenemos un corchete, 2, 3 y 4 corchetes. De esos 4 corchetes hay que ver cuáles son los que vamos a utilizar, como en el ejercicio anterior. Entonces, ¿cómo vamos a saberlo? Con los datos. Nos dicen acá D, densidad y F, fuerza. D, densidad. Acá lo tenemos en el primer corchete. Hacemos un circulado. La F, buscamos la F y está en el tercer corchete. Aquí está la F, inclusive acá al costadito está la X, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, vamos a trabajar el primer corchete con el tercer corchete. Solo el primero con el tercero.
Los demás se cancelan. Esta tangente de 30 grados por A lo eliminamos y este 5b también lo eliminamos. El primero, D sobre 122 entre corchetes, igual el tercero, 18x por F entre corchetes. ¿Qué más hacemos? Recuerden que los números son adimensionales, así que los cancelamos. Aquí este 122 lo eliminamos y este 18 también lo eliminamos. Hacemos el reemplazo. A ver, en lugar de D, vamos a poner su fórmula dimensional. D era la densidad y F era la fuerza. Densidad, en lugar de la densidad voy a poner acá su fórmula dimensional y en lugar de la fuerza aquí abajito pongo su fórmula dimensional. Yo ya lo había puesto acá, ¿recuerdan? Para la densidad era L a la menos 3m y para la fuerza era LMT a la menos 2. En sus lugares respectivos ponemos esos valores. En lugar de D, que es la densidad, longitud a la menos 3 por masa. Y en lugar de fuerza ponemos longitud por masa por tiempo a la menos 2. Y siempre la X la vamos a poner entre corchetes. En este tipo de ejercicios vamos a poner la X entre corchetes. Se lee ecuación dimensional de X. Una vez que hemos reemplazado entonces los valores, o sea las fórmulas dimensionales, ya prácticamente el ejercicio está solamente para reemplazar y efectuar las operaciones. Acá dice ordenando, vamos a ordenar esto, ¿no? Esta ecuación dimensional de X por L, por longitud, masa, tiempo a la menos 2, lo vamos a poner al comienzo. Todo esto, acá está bien. Ecuación dimensional de X, longitud, masa por tiempo a la menos 2. Bajamos el igual y longitud a la menos 3 por masa al otro lado, ¿no? Muy bien, acá lo tenemos, ¿no? Y entonces de aquí despejamos, como en el ejercicio anterior, longitud, masa por tiempo a la menos 2, lo pasamos abajo al denominador. Nótese, acá tenemos L a la menos 3 por M, acá está. L a la menos 3 por M sobre, y toda esta expresión, longitud, masa por tiempo a la menos 2, lo pasamos abajo. Longitud, masa por tiempo a la menos 2, lo pasamos abajo. ¿Correcto? Y entonces acá cancelamos masa de arriba con masa de abajo. Se sobreentiende que aquí es 1. ¿No? Cuando no hay exponente le agregamos un 1 para poder hacer las operaciones. Continuamos, bajamos la ecuación dimensional de X igual a, acá tenemos longitud a la menos 3, acá está, y acá tenemos longitud a la más 1. Este más 1 pasa al costado como menos 1, sería entonces acá longitud menos 3 menos 1. El menos 3 está aquí y este más 1 pasa como menos 1, acá está. Y el tiempo a la menos 2 pasa como tiempo a la más 2. Finalmente nos quedaría ecuación dimensional de X igual longitud operando menos 3 menos 1 menos 4, tiempo a la más 2. Cuando es más ya no se escribe, se sobreentiende, tiempo al cuadrado. Respuesta a este ejercicio. Ejercicio número 3. En la siguiente fórmula nos dice tangente de 2pi, se lee así, tangente de 2pi sobre d igual a multiplicado por t al cuadrado más c por x. Nos piden determinar las dimensiones de x, acá está x, ¿no? Siendo c la presión y d la frecuencia. C la presión y d la frecuencia.
Como en los casos anteriores, primero determinamos las fórmulas dimensionales o las dimensiones tanto de la presión como de la frecuencia, o sea, de C y de D. C es presión y D es frecuencia. C es presión y D frecuencia. Entonces acá presión, recordando la fórmula de la presión es L a la menos 1, o sea, longitud a la menos 1 por la masa por el tiempo a la menos 2. Y D es la frecuencia, que es T a la menos 1, ¿no? Por fórmula, T a la menos 1, o sea, tiempo a la menos 1. Aplicamos entonces el principio de homogeneidad. Recuerden, para el principio de homogeneidad, los términos se ponen entre corchetes. A ver acá. Tenemos tres términos. Acá tenemos el primero, que es tangente de 2pi sobre d. Todo esto entre corchetes. 1. Acá tenemos el segundo término. Es at al cuadrado. Lo vamos a poner entre corchetes. El tercero es c por x. También entre corchetes. Y este más lo convertimos en igual. ¿Correcto? Es decir, la tenemos tangente de 2pi sobre d con su corchete. Primer término. Segundo término, at al cuadrado con su corchete. Tercer término, c por x entre corchetes. Acá tenemos el igual y acá había un más, ¿recuerdan? Ese más lo hemos reemplazado por el igual, aplicando el principio de homogeneidad, llamado también principio de Fourier. Tenemos tres corchetes, el primero, segundo y tercero. Vamos a ver cuál de esos corchetes vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Para eso recuerden que nos guiamos de las letras de los datos. Nos dan como datos C y nos dan como dato D. C y D. Hacemos un circulado en C y un circulado en D. Acá tenemos C, le hacemos un circulado y acá tenemos D, le hacemos un circulado. ¿Correcto? Y a continuación entonces ya podemos saber quiénes serán los que vamos a utilizar. Será el primer corchete con el tercer corchete, ¿no? Inclusive en el tercero ya está la X para poder resolverlo. El del medio ya no nos va a servir, lo eliminamos. Sería entonces el primero con el tercero. Primer corchete con el tercer corchete. Bajamos aquí, ponemos el primer corchete, tangente de 2pi sobre d, igual a, acá entre corchetes, c por x. ¿Ven? Y a continuación, entonces lo que vamos a hacer es ir cancelando lo que no, lo que sea número. Nótese que acá tenemos tangente de 2pi. Tangente de 2pi es un número. Todo esto nos daría un número que lo podemos hallar con una calculadora. Así que esto se anula. Los números, recuerden, son adimensionales. Todo esto de aquí, cuando vean seno, cuando vean coseno o tangente, lo eliminan. Igual si ven pi. Pi también es un número, así que se elimina todo esto. Sobre d igual, y aquí ponemos el tercer corchete c por x. Hacemos el reemplazo. Entonces esto se elimina. Cuando es un número hemos dicho que sale, se le reemplaza por el valor 1, acá está. En lugar de tangente de 2pi ponemos solamente 1. Ahora aquí d vamos a reemplazarlo por su fórmula dimensional. Y c aquí vamos a reemplazarlo por su fórmula dimensional y al final le agregamos la x. Acá está, ¿ven? Y siempre entre corchetes. Nótese, entre corchetes. Entonces en lugar de d y en lugar de c hay que ver cuáles son sus datos. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero vamos a recordar acá. Donde esté c es
L a la menos 1, mt a la menos 2. Donde esté D es T a la menos 1, según este ejercicio, ¿no? Entonces, donde está C es la presión, L a la menos 1, mt a la menos 2. ¿Ven? En lugar de C, ponemos L a la menos 1, mt a la menos 2. Y la X, como de costumbre, entre corchetes. No olvidarse de esto. Por otro lado, aquí abajo es D. Y D habíamos dicho que era la frecuencia, así que es T a la menos 1. Acá lo tenemos, ¿no? D era la frecuencia y era T a la menos 1. Acá lo tenemos, ¿eh? Frecuencia T a la menos 1. Ya tenemos listo todo, solamente falta ordenarlo y ya tendríamos la respuesta del ejercicio. Como la X está al final, entonces vamos a ordenar toda esta expresión que está aquí, L a la menos 1, mt a la menos 2, multiplicado por la ecuación dimensional de X, lo ponemos al comienzo, L longitud a la menos 1, por la masa por el tiempo a la menos 2, por la ecuación dimensional de X igual, y acá sería 1 sobre el tiempo a la menos 1. Acá está, 1 sobre el tiempo a la menos 1. Estamos primero poniendo la X para poder resolver más fácilmente el ejercicio. Lo ordenamos. Ahora sí ya podemos despejar X. Acá tenemos 1 sobre T a la menos 1. 1 sobre T a la menos 1. Acá está, ¿ven? Y esta longitud a la menos 1, masa por tiempo a la menos 2, toda esta expresión, longitud a la menos 1, masa por tiempo a la menos 2, que está multiplicando, pasa abajo a dividir, acá. Acá está, ¿ven? Longitud a la menos 1, masa por tiempo a la menos 2. Al costado de este T a la menos 1, vean, acá está, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Este T a la menos 1 está acá. Este es. Y toda esta expresión viene a ser lo que hemos pasado de aquí. L a la menos 1 más longitud a la menos 1 masa por tiempo a la menos 2. Aquí está al costadito. Siempre cuando está multiplicando pasa abajo a dividir. Recuerden, por ecuaciones. Eso lo saben. En consecuencia aquí entonces nos quedaría así. A ver, tenemos aquí 1 sobre el tiempo a la menos 1, longitud a la menos 1, masa por tiempo a la menos 2. Siempre es recomendable hacerlo en orden. Primero con la longitud. Primero ponemos ecuación dimensional de X igual. Acá tenemos longitud a la menos 1. Lo pasamos arriba y cambia el signo, recuerden, ¿no? Sería longitud. Como era menos 1, pasa arriba como más 1. Acá está. Luego la masa. Se sobreentiende que acá es 1. Masa a la más 1. Cuando no hay exponentes se sobreentiende que es más 1. Entonces esto pasa arriba como menos 1. Sería masa a la menos 1. Era masa a la más 1. Pasa arriba como masa a la menos 1. Ahora acá hay dos tiempos. Vamos a ir por partes. Comencemos con el primero. T a la menos 1. Pasa arriba como T a la más 1. Y acá tenemos T a la menos 2. Pasa arriba como T a la más 2. Acá al costadito nomás lo ponemos. Más 2. O sea, este menos 1 pasa como más 1. Acá lo tenemos. Y este menos 2 pasa arriba como más 2. Acá lo tenemos. Resolvemos finalmente. Nos quedaría ecuación dimensional de X igual longitud a la más 1. Longitud a la más 1. Ya no se escribe, se sobreentiende que es más 1. Ponemos masa a la menos 1. Ponemos tiempo y acá operamos. Más 1 más 2 más 3. Simplemente al cubo nada más. No se pone el más. Se sobreentiende que es positivo. Respuesta final. Ejercicio número 4 y último. La siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. Analicemos la primera. Acá dice B igual a C elevado a la D sobre A más X. Todo esto que está entre paréntesis es el exponente de C. Ya entendamos así. Es el exponente de C. Hallar las dimensiones de X siendo D calor y A densidad.
Veamos la solución del ejercicio. Primero vamos a encontrar, como lo hicimos en los casos anteriores, las dimensiones o las fórmulas dimensionales de los datos. Nos dan como datos D y A, que son calor y densidad. El calor, la fórmula dimensional es L al cuadrado, masa por el tiempo a la menos 2, y la densidad es longitud a la menos 3 por la masa. Muy bien, entonces ahora vamos a centrar nuestra atención sobre la ecuación inicial acá, en esta ecuación inicial, ¿no? B igual a C elevado a la D sobre A más X. Hay que analizarla bien porque acá hay algo muy interesante. Acá lo tenemos la ecuación, ¿no? Nuevamente, B igual a C paréntesis D sobre A más X. Nótese que los datos son D y A. Los he circulado acá, D y A. Como se dan cuenta, D y A están en el exponente. Y la X acá, que es la pregunta, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya no vamos a trabajar en este tipo de ejercicios, ya no vamos a trabajar con toda la ecuación. Si solamente los datos nos vienen en el exponente, solo trabajamos con el exponente nada más. El resto olvídense, solamente el exponente. Para aplicar el principio de homogeneidad, recuerden, el primer término, que sería D sobre A, lo ponemos entre corchetes, y el segundo también lo ponemos entre corchetes. Y el más se convierte en igual, ¿recuerdan? El más se convierte en igual. Entonces solamente trabajamos con esto. Acá lo está especificando, ¿no? Los datos están en el exponente de C. Obsérvense que en el exponente de C hay una suma. Luego, por homogeneidad, entonces el primer término, que es D sobre A, lo ponemos entre corchetes. Aquí está D sobre A entre corchetes. Y el segundo término, que es la X, lo ponemos también entre corchetes. Y el más se convierte en igual. El más se convierte en igual, como ya habíamos visto en los ejercicios anteriores. Y en la teoría también, ¿no? ¿Qué hacemos? Simplemente ordenamos. La X lo ponemos al comienzo para poder encontrar la respuesta. Y este término entre corchetes D sobre A lo ponemos después. Le agregamos su igual, por supuesto, y efectuamos las operaciones. Ponemos acá la ecuación dimensional de X igual. A ver, reemplazamos D y reemplazamos A. D está en el numerador y A en el denominador. Recordemos que era D y qué cosa era A. D era el calor y A la densidad. El calor es L al cuadrado mt a la menos 2 y la densidad es L a la menos 3 por m. Correcto sea la D, reemplazamos por L al cuadrado mt a la menos 2 y la A reemplazamos por L a la menos 3 por m. A ver, la D, que era el calor, entonces lo ponemos acá como longitud al cuadrado por la masa por el tiempo a la menos 2, y A, que era la densidad, lo reemplazamos por L a la menos 3 por la masa. Hemos reemplazado por sus valores, ¿no? Según las fórmulas dimensionales. Y ya está listo prácticamente el ejercicio para resolverlo. Nótese que arriba tenemos masa y abajo también tenemos masa, podemos cancelarlas. Bajamos la ecuación dimensional de X igual longitud, acá ponemos 2 y este menos 3 de la longitud pasará como más 3. Recuerden que cambia de signo cuando va arriba. Sería más 3. Ya no, acá sería 2 y este menos 3 que va a pasar arriba pasa como más 3. Acá tenemos tiempo a la menos 2, igualito queda, pues no, pues ya está arriba. Está arriba ya no cambia, queda igual. T a la menos 2, T a la menos 2, igualito. Y finalmente operamos. Tenemos la ecuación dimensional de X, nos quedaría igual, ponemos longitud, sumando 2 más 3 nos da 5,
t a la menos 2, aquí está t a la menos 2, y esta sería la respuesta del ejercicio número 4.